buenos días, tardes o noches, queridos estudiantes. Hoy vamos a avanzar con el tema de sistemas de producción o sistemas productivos. Y dentro de esto vamos a abordar hoy en este video tres temáticas. La primera temática hace referencia a la clasificación de los sistemas de producción, sistemas productivos, basado en su objetivo. Posteriormente vamos a abordar las configuraciones productivas. Y por último, vamos a abordar el tema del cálculo de capacidad o la capacidad de los sistemas de producción. Una vez finalicemos con esto, entonces ustedes procederán a hacer la actividad correspondiente. Listo, entonces, vamos con la primera parte, la cual es el sistemas de producción. Acuérdese que habíamos definido la producción como el ejercicio intencionado, es decir, no se da por generación espontánea, no se da por error, sino como el ejercicio intencionado de generar un producto o servicio. El cual puede ser un bien o puede ser un servicio. Esto a través de un ejercicio basado en la intención. Ahora, para poder hacer o poder generar ese bien o servicio, se requiere de un sistema productivo, es decir, de un conjunto de medios de trabajo los cuales son maquinaria y equipos, herramientas y talento humano capacitado en los diferentes niveles de la organización. Además de eso, un edificio, es decir, un lugar en el cual todos estos medios de trabajo se van a disponer de la mejor forma posible. Y una organización. Estos elementos son los que me constituyen el sistema de producción. ¿Claro? Ahora, un sistema de producción cuando se diseña va a obedecer a algo que es un objetivo. Y dependiendo del objetivo, los sistemas de producción se clasifican en tres grandes grupos. El primero de estos grupos, dependiendo del objetivo, el primero de estos grupos se conoce con el nombre de Make to Order. Los sistemas Make to Order son los sistemas que nosotros conocemos como sistemas productivos bajo pedido, es decir, que fabrican contraórdenes de pedido. Su propósito de producción es compendiar inicialmente unas órdenes de pedido y luego fabricar o producir las cantidades que esas órdenes están requiriendo. Ejemplos de estos tenemos muchísimos, piensen por favor ustedes algunos y los comentan. Luego continúan los sistemas Make to Stock. Los sistemas Make to Stock tienen como característica que ellos fabrican contra inventario. Es decir, su objetivo de producción está en reventar la tasa de producción o la capacidad del sistema al máximo posible para generar el mayor volumen
posible de producción y tenerlo inventariado. Ejemplos nuevamente de esto encontramos varios. Por favor, piensen ustedes nuevamente en algunos y los ponen en los comentarios o en el foro. Y tenemos los sistemas Make to Assembly. Este tipo de sistemas productivos dedican, o la razón de ser es fabricar ensambles, es decir, realizar ensambles para generar productos terminados. Por ejemplo, los sistemas automotrices y cualquier otro tipo de sistema, los talleres donde ensamblan camas, fabrican camas a partir de ensambles, etc. Estos son objetivos puros, es decir, sistemas puros, pero también encontramos nosotros algunos sistemas productivos los cuales por la dinámica del entorno trabajan estos objetivos no de manera pura, sino de manera híbrida. Es decir, sistemas que trabajan make to order a la vez que trabajan make to stock. Fabrican bajo pedido algunas líneas y fabrican contra inventario otras líneas. Y así sucesivamente los podemos encontrar híbridos en cualquiera de las tres mezclas. Luego encontramos que una vez definido el objetivo, el siguiente paso es definir la configuración productiva. La configuración productiva no es más que el ordenamiento no es más que el ordenamiento de esos medios de trabajo, ¿vale?, que yo voy a dar con el propósito de desarrollar de manera óptima el objetivo de producción. Configuraciones productivas hay de diferentes tipos. La primera de estas es una configuración productiva por proyecto o tipo proyecto. La cual, entre otras cosas, se caracteriza porque genera una o muy pocas unidades de producto terminado, lo cual le permite ser una configuración productiva altamente flexible y además de eso, que puede generar productos altamente especializados. Es una configuración productiva que básicamente trabaja con un objetivo make to order y se dedica a producir o a generar esa orden de producción compuesta por una o muy pocas unidades de producto, el cual tiene unas especificaciones muy claras, muy definidas. Existen otras características que tiene este tipo de sistema productivo o este tipo de configuración productiva, las cuales les pongo a ustedes como tarea, investiguen y profundicen. El otro tipo de configuración productiva es una configuración llamada configuración Job Shop. Esta es una configuración que me agrega o que me ajusta unas configuraciones previas que se llamaban tipo taller o producción por batch o batches de producción, lo cual también era conocido como producción intermitente. Es decir, yo mandaba un lote de producto, una vez finalizado ese lote, enviaba otro lote que bien podía ser o del mismo producto o de otro producto distinto. Esto me da una de las características fundamentales de esta configuración, y es que me permite a mí generar un número regular que va de muy pocas a algunas unidades importantes de producto terminado, pero con una amplia gama o una amplia variedad de productos terminados de diferentes tipos. Por ejemplo, una carpintería donde el carpintero puede generar algunas unidades
de cada tipo de producto, pero genera diferentes, un volumen muy amplio, una gama muy amplia, perdón, de productos. Por ejemplo, hace camas, pero también hace mesas de noche, también hace comedores, también hace mesas de centro, también hace sillas de diferentes tipos, también hace puertas, también hace bibliotecas, donde cada uno de estos es una gama de producto, por lo tanto es muy versátil, produce diferentes gamas, ¿vale? Pero esas gamas tienen algo en común, y es que son generadas a partir de los mismos medios de trabajo. Otra característica importante que tiene este tipo de configuración productiva, y es por lo cual se diferencia de las demás, es que ustedes aquí, cuando estén en el piso de planta, van a encontrar lo que se llaman contraflujos. Es decir, este tipo de configuración me genera contraflujos. En pocas palabras, ustedes van a ver material en proceso que se encuentra transitando entre un medio de trabajo y otro, pero que no siempre llevan la misma dirección. Es decir, algunos van de la máquina 1 a la máquina 2, luego van a la máquina 3, pero van a encontrar otra gama de productos que posiblemente van a ir, por ejemplo, de la máquina 2 a la máquina 1, de la máquina 1 brincan a la máquina 3, y pueden encontrar otra gama de productos que empiezan en la máquina 3 y van a la 1, y de la máquina 1 van a la máquina 2, y van a encontrar otros que van de la máquina 2 a la 3 y así sucesivamente. Todos estos caminos que ustedes encuentran y que muy posiblemente chocan, como este por ejemplo, es lo que se llama contraflujo. Esa es una característica fundamental de los sistemas Job Shop, por lo cual se diferencian de los siguientes, ¿vale? Los siguientes son los sistemas o las configuraciones productivas tipo flujo o flow shop. La configuración productiva flow shop también es conocida como configuración tipo flujo continuo. Se caracteriza porque me genera altos volúmenes de producción, pero de muy pocas gamas, es decir, de uno o muy pocos tipos de producto. Por ejemplo, las embotelladoras de cerveza o las embotelladoras tipo Coca-Cola o de otro tipo de gaseosas, de bebidas, donde yo genero altos volúmenes de producción, o sea, muchas cantidades de producto terminado, pero de un solo tipo de producto terminado. Por ejemplo, mucha cantidad de Coca-Cola o mucha cantidad de algún producto postobón, de alguna gaseosa, o mucha cantidad de algún tipo de cerveza en particular. Claro, esta configuración productiva es muy poco flexible. Tal vez de las anteriores, esta es la menos flexible. ¿Por qué? Porque no me permite generar gran gama de productos, sino uno o muy poquitos. Su característica fundamental, además de que es inflexible, o de que es muy poco flexible, es que todo lleva el mismo flujo. Es decir, aquí ustedes no van a encontrar contraflujos. En pocas palabras, el producto entra a la máquina 1, de ahí se va a la máquina 2, de ahí se va a la máquina 3, y si ustedes tienen otra gama de producto, esa otra gama de producto tiene que entrar por la máquina 1, luego va a la 2 y de ahí pasa a la 3, y así con todas las gamas. Nunca en este tipo de configuraciones nunca van a encontrar un producto que tenga un flujo contrario. Esto no se va a dar. Claro, todo lleva el mismo flujo y es su característica, por eso se llama de flujo continuo o flow shop. Todo lleva exactamente el mismo flujo.
en esta configuración. Claro, por favor, profundicen en la bibliografía recomendada o en internet sobre las características o las propiedades de cada uno de estos tipos de sistemas de producción. Sobre todo porque dependiendo del objetivo de producción y el tipo de producto que ustedes vayan a generar, van a tener la configuración productiva particular u óptima para esto. O van a encontrar muchos problemas si llegan a montar una configuración productiva que no corresponde al tipo de producto. Claro, entonces por favor profundicen un poco en esto. Les recomiendo mucho la bibliografía de Domínguez Machuca, Dirección de Operaciones. También les recomiendo la de Hamid Nuri, sobre también Administración de Operaciones. Y vamos con nuestro otro tema, la capacidad del sistema productivo. La capacidad del sistema productivo hace referencia al máximo nivel de actividad de un sistema productivo. Al máximo nivel de actividad. La capacidad puede ser dada en tiempo, lo cual normalmente se hace en horas año o en horas sobre el horizonte de planeación, horas periodo. Por ejemplo, horas semestre, horas trimestre, horas mes. Claro, dependiendo si mi horizonte de planeación es a corto, mediano o largo plazo. Y también puede ser dada en términos de unidades. Cuando es dada en términos de unidades, se conoce con el nombre de tasa de producción. La tasa de producción no es más que la cantidad de unidades de producto terminado que yo puedo generar en un periodo de tiempo. Y por eso su unidad es unidades de producto por periodo. Claro, la capacidad me determina el tamaño de la planta, entendiendo por el tamaño de la planta el volumen de unidades que yo puedo generar en ese periodo. Ahora, la capacidad del sistema productivo o la capacidad del sistema de producción se calcula de la siguiente manera. La primera que nosotros tenemos se conoce con el nombre de capacidad teórica. La capacidad teórica es una base de cálculo. Pilas, es una base de cálculo, mas no nos sirve, y no les recomiendo que nunca lo hagan, no nos sirve para medir el sistema productivo. Claro. Matemáticamente la capacidad teórica CT, que vamos a llamar, va a ser igual a los días del periodo, llamemos por ejemplo un periodo anual, va a ser a los días del año por el número de horas que tiene el día,
por día por n sub j. Entendiendo por n sub j el número de medios de trabajo. O número de máquinas. Claro, entonces si es un sistema job shop, pues vamos a tener el número de máquinas del sistema job shop. Si es un sistema flow shop, vamos a tener el número de líneas de producción y así sucesivamente. Ahora, como reflexión, para que ustedes me respondan en el chat o me respondan por el foro, por el medio que habilitemos para esto. ¿Qué observan ustedes que pasa con esta fórmula? ¿Qué me está dejando por fuera? ¿Vale? ¿Qué ocurre? Con el tiempo, acuérdense que cuando esto se empezó a determinar, estábamos hablando de la época de Taylor, que fue el que empezó con la administración científica, se empezó a determinar esto, y la unidad de medida de las empresas era la tasa de producción, por lo tanto, entre más se produjera, pues más grande era la empresa, y por ende mucho mejor, bajo ese principio de aquella época, ¿vale? Y por eso se buscaba generar una capacidad teórica donde no se tenían en cuenta otros factores. Luego viene otro tipo de capacidad, ¿vale? Que es la capacidad instalada. La capacidad instalada, que vamos a llamar CI, la capacidad instalada tiene como característica que ya me tiene en cuenta uno de los factores o algunos factores que no estaba teniendo en cuenta la capacidad teórica. La primera es que ya no todos los días del año son hábiles para trabajar. Es decir, ya no tengo 365 o 66, dependiendo si era bisiesto, ya no tengo 366 días para desarrollar la labor productiva. Ya yo descuento de esos 366 días o 365, descuento aquellos días que no sean hábiles, en los cuales no se me permita laborar. Entonces ya voy a tener días hábiles por periodo, supongamos que sigue siendo el año. Días hábiles por periodo, primer gran cambio. Ya yo admito que no se trabaja todos los días. Segundo gran cambio. Ya yo admito que no todas las 24 horas del día son para trabajar, sino que empiezan a aparecer lo que nosotros conocemos como turnos de trabajo. Es decir, que este factor de número de horas por día se transforma en el primer factor, que es la longitud del turno, que no son más que las horas laborables por turno, horas laborables del turno, horas turno, horas por turno de un día, por el número de turnos. Es decir, que si yo quiero trabajar las 24 horas al día, debo programar 3 turnos de 8 horas. Pero como no siempre es eso necesario, es requerido o es deseado, entonces yo trabajo menos turnos de igual o menor duración. Un turno de 8 horas, un turno de 9 horas, 2 turnos de 8 horas y así sucesivamente. Es decir, otra gran variación importante. Claro, por todo esto, por el número de medios de trabajo NJ. Claro, entonces ya estoy haciendo un par de descuentos importantes sobre la capacidad teórica. Y es que la capacidad instalada ya me dice pilas, no trabaja todo el año, solamente trabaja los días hábiles. Segundo, pilas ya no me trabaja las 24 horas,
o bueno, no necesariamente trabaja las 24 horas. Y además de eso me hace un descuento importante, y es que a todo esto le resta algo que vamos a llamar los G sub 1, donde los G sub 1 van a ser lo que vamos a llamar las pérdidas de tiempo por mantenimiento de esos medios de trabajo. Por mantenimiento. Donde G sub 1 va a ser igual a la sumatoria desde I igual 1, perdón, desde J igual 1 hasta M de los TM sub J, donde los TM son los tiempos de mantenimiento de cada una de las máquinas. Entonces, vean que estamos haciendo otro descuento. Y es que ya estamos diciendo que las máquinas o los medios de trabajo ya no están trabajando todo el tiempo, sino que hay unos momentos en los cuales hay que parar porque requieren mantenimiento y que por lo tanto yo debo descontar ese mantenimiento. ¿Claro? Entonces vean cómo empezamos a ajustar un poco la cosa ya a una cifra más real, un poco más cercano a la realidad. Por estas razones que les decía, pilas, la capacidad teórica nunca la utilicen para medir un sistema porque les va a dar una cosa absurda. Siguiente. Después de esto, muchachos, viene la capacidad disponible. Donde la capacidad disponible, que vamos a llamar CD, donde la capacidad disponible ya es una medida mucho más aterrizada de la capacidad de los sistemas industriales. ¿Por qué es un poco más aterrizada? Porque parte de la capacidad instalada, es decir, parte de la capacidad instalada, pero tiene en cuenta otras posibles pérdidas de tiempo, haciendo un poco más sensato o más aterrizado el tiempo disponible de producción, es decir, el nivel de actividad del sistema productivo. Entonces, mi capacidad disponible va a ser igual, acuérdense, parte de la capacidad instalada, entonces yo puedo poner que va a ser igual a mi capacidad instalada, y a esa capacidad instalada le resto algo que vamos a llamar G2 y G3. Es decir que esto nos va a quedar como, esto va a ser igual a, vamos a copiarlo todo, que es días hábiles por periodo, suponiendo que el periodo es un año, por las horas que tiene cada turno al día, por el número de turnos que se programan, por el número de medios de trabajo, y a todo esto le vamos a restar las pérdidas de tiempo, G sub 1 más G sub 2 más G sub 3. ¿Dónde? ¿Qué son G sub 2 y G sub 3? Entonces, G sub 2 es lo que vamos a llamar pérdidas de tiempo por eventos administrativos. Pérdidas de tiempo por eventos administrativos. Por ejemplo, pérdidas de tiempo por mala administración,
pérdidas de tiempo por licencias, pérdidas de tiempo por permisos, por vacaciones, ¿vale? Pérdidas de tiempo por todos aquellos eventos que puedan ser predecibles por la administración, y bien sea que la administración los predijo o la administración por mala gestión no los predijo y no los tuvo en cuenta. Por ejemplo, en nuestro territorio, en Montería, ustedes saben que normalmente en el periodo de junio se hace la feria ganadera, y que durante ese periodo es normal que la alcaldía decrete un par de días entre semana como cívicos, permitiendo que las personas no vayan a laborar. Entonces, aquellas empresas que tienen en cuenta esos 2 días o ese día que da la alcaldía como cívico, ese tiempo hace parte de las pérdidas por tiempo administrativo, ¿vale? Y así sucesivamente. Por ejemplo, algunas empresas laboran de la Semana Santa, laboran lunes, martes y miércoles. Jueves y viernes entran en lo que son los días no hábiles, por lo tanto se tienen en cuenta en la primera parte de la capacidad. Pero algunas empresas laboran lunes, martes y miércoles, otras solamente laboran lunes y martes, ¿vale? Entonces eso hace parte de las pérdidas de tiempo administrativo porque son previstas o por mala gestión, ¿vale? También puede suceder. Y los G3 son las pérdidas de tiempo por eventos imprevistos. Es decir, pérdidas de tiempo por eventos, por terremotos, por inundaciones. Aquí en la costa de Colombia nosotros tenemos el problema de Electricaribe, entonces porque se va la energía eléctrica, se va el fluido eléctrico, porque la tensión del fluido baja, entonces no se pueden operar las máquinas, esos son eventos imprevistos. Por la coyuntura que estamos pasando del COVID-19, el cual hace que algunas empresas pues tengan que cerrar durante un periodo. Todo eso hace parte de las pérdidas de tiempo por imprevistos. Listo, que entra dentro del G3. Ahora, ustedes preguntarán, ¿cómo se determinan los G2 y los G3? Para determinar los G2 y los G3 se hacen estimativos. O yo hago una estimación de estas pérdidas. Es decir, tomo los históricos, una estimación basada en históricos, tomo los históricos de estas pérdidas de tiempo que reposan en la empresa y hago un análisis de los históricos, y a partir de ese análisis yo determino cuánto esperaría o cuánto proyectaría que fueran las pérdidas de tiempo por estos eventos. Normalmente o comúnmente se trabajan como un porcentaje de la capacidad instalada. Comúnmente, es muy común verlos como por ejemplo decir que mi G2 equivale a un 2% de la capacidad instalada. Mis G3 equivalen a un 2% de la capacidad instalada. Es muy común verlos así y es una forma bastante normal de estimarlos. Claro. Una característica, van a variar mucho de región en región. Es muy probable que cambien de región en región. ¿Listo? Entonces, así se determina la capacidad de un sistema productivo. Ahora, si ustedes se han dado cuenta, esta capacidad está dada en tiempo. Cuando yo voy a determinar mi capacidad en unidades, pues yo voy a tener una tasa de producción. Mi tasa de producción va a depender del tipo o la unidad de capacidad que yo tomé. De tal manera que yo voy a tener una tasa de producción teórica porque la derivo de la capacidad teórica, una tasa de producción disponible porque la derivo de la capacidad disponible, o una tasa de producción instalada porque la derivo de la capacidad instalada. La tasa de producción no es otra cosa que la capacidad del sistema
sobre el tiempo estándar por unidad de producto. Es decir, el tiempo que me demoro elaborando una unidad de producto sobre el tiempo estándar por unidad. Claro, de tal manera que yo puedo tener una tasa de producción teórica, la cual no es más que la capacidad teórica sobre el tiempo estándar. Puedo tener una tasa de producción instalada, que es la capacidad instalada sobre el tiempo estándar por unidad. Y puedo tener una tasa de producción disponible, que no es más que la capacidad disponible sobre el tiempo estándar por unidad. ¿Vale? Esto cuando estoy trabajando monoproducto. Es decir, cuando yo trabajo un solo tipo de producto en mi empresa. Cuando yo trabajo multiproducto hay una pequeña variación. Y es que la tasa de producción va a depender de la capacidad que yo le asigne a ese producto. ¿Vale? Por lo tanto, si yo tengo múltiples líneas de producción, la capacidad total del sistema no es más que la sumatoria de las capacidades de cada línea. Es decir, la capacidad total del sistema, la capacidad total en un sistema multilínea va a ser igual a la sumatoria desde i igual 1 hasta n de la capacidad, ¿listo? De la capacidad sub i, entendiendo por capacidad sub i la capacidad de cada línea. Y la capacidad de cada línea es la que me va a dar a mí, puede ser monoproducto o multiproducto. Cuando yo tengo multiproducto, esa capacidad, cuando tengo una sola línea para producir todo, la diferente gama, yo lo que hago es determinar qué fracción de mi capacidad voy a destinar para ese producto. Es decir, qué fracción de la capacidad. ¿Cómo se determina esto? Depende de diferentes métodos. Uno es ir a la parte contable de la empresa y determinar cuál es el producto que me genera más utilidad. Y al producto que me genera más utilidad, asignarle la mayor fracción de capacidad. Otra es ir a la parte de ventas y mirar cuál es el producto que más se vende. Y así sucesivamente ir mirando a qué producto les doy prioridad o qué fracción de la capacidad les asigno dependiendo el volumen de ventas o el volumen de utilidad que me genera, para dividir la capacidad. De tal manera que la tasa de producción en multiproducto, la tasa de producción, por ejemplo, disponible, va a ser igual a la capacidad disponible asignada a ese producto, es decir, a la capacidad disponible asignada al producto I sobre la tasa, el tiempo estándar, sobre el tiempo estándar por unidad de ese producto I. Claro, esto es cuando tengo multiproducto. Pilas con algo. La tasa de producción hay que determinarla para cada tipo de producto. ¿Listo? Espero que haya sido claro, muchachos. Este tema no es complejo. Más adelante, en otro video, desarrollaremos un ejemplo aplicado para que ustedes puedan tener con mayor claridad cómo se comporta o cómo se calcula cada uno de estos elementos. De igual manera, ya tienen asignado un taller el cual ustedes van a poder trabajar.
Bueno, muchachos, espero que haya sido clara la explicación, que les haya quedado claro el tema de capacidad. Más adelante, como ya les había mencionado, pondremos un ejemplo o desarrollaremos un ejemplo en una videoconferencia para irlo resolviendo y que ustedes se vayan dando cuenta de cómo se aplican estas fórmulas. De igual manera, y como en los videos anteriores les he mencionado, sus comentarios, cualquier duda, pueden adjuntarla en el foro que tenemos o en la parte de comentarios del video. Nos vemos en una próxima ocasión. Por favor, no olviden estudiar. Lean muchísimo sobre este tema que es supremamente importante para el diseño de sistemas de producción. Estudien mucho, por favor, aprovechen mucho el tiempo y hagan ejercicios. Nos vemos en una nueva ocasión.